La primera experiencia espiritual de Laura Montoya fueron las hormigas. Este temita es un poco otra hormiga en el tema. El título: el uso del dinero en Santa Laura Montoya. Dicen los estudiosos que en la Biblia hay muchos versículos dedicados a la fe. Más numerosos son los consagrados a la oración, pero más grande es el número de los versículos sobre el tema de la economía. Con esta premisa estadística se entiende por qué he aceptado entrar en este tema del manejo misionero de la economía en la vida y en la práctica de Santa Laura Montoya. El manejo del dinero afecta inevitablemente nuestra existencia porque implica las relaciones con nosotros mismos, porque poseemos dinero o el dinero nos posee, porque permite realizar nuestros planes, incluso pastorales, pero también nos ata y nos hace creer que lo superfluo es necesario e incluso indispensable. Porque en la sociedad en la que nos movemos, las personas son valoradas por lo que tienen o producen, porque el dinero brinda seguridad frente al futuro, pero también inmoviliza y anquilosa. ¿Quién no conoce algún misionero que conjuga todos los verbos solamente en primera persona? Mi obra, mi parroquia, yo lo hice, yo lo tengo, yo lo consagré, yo lo conseguí, mis grupos, mi tiempo. El dinero además envuelve nuestras relaciones con los demás, porque el dinero establece relaciones y rompe relaciones, porque es más fácil negociar cosas que amar o aceptar personas, porque el apego al dinero impide ver a los demás. Nos pasa como el rico Epulón, porque trabajamos para los otros o nos aprovechamos de los demás, porque el dinero es fuente de egoísmo o motivo de generosidad. Si el buen samaritano no hubiera tenido unas monedas en el bolsillo y una cabalgadura, no hubiera podido hacer nada por el herido. Pero además el dinero implica una manera de relacionarnos con las cosas. Con dinero se compran haciendas o se compran votos. Se compran personas. Con el dinero se juega y se gana o se pierde. Con el dinero se consigue más dinero. Por inconsciencia, ante el valor de las cosas, se las deja dañar. Lo vemos a veces en los templos, en las imágenes religiosas, en las cosas que tenemos. O por apego a las cosas, se las convierte en ídolo. Apreciando el dinero, se reconoce el valor de las cosas que cultiva el campesino o produce el artesano. Una buena valoración de las cosas conlleva también un buen sentido ecológico y de protección de la naturaleza. Si el dinero es un medio y no un fin, el sacerdote sabe que no es un propietario, sino un administrador. Finalmente, el dinero cuenta en las relaciones con Dios y Dios cuenta en el uso que hacemos del dinero. En los dólares, desde 1956 está escrito: confiamos en Dios, pero para muchos es confiamos en este Dios, porque el dinero se puede convertir fácilmente en una idolatría. Tal es la impresión que se tiene hoy del neoliberalismo económico, visto como un mesianismo, fuera del cual no hay salvación. Se aplicaría lo que dice el libro del Apocalipsis: la tierra entera siguió maravillada a la bestia
y todos se postraron ante ella adorándole. Apocalipsis 13:3. La pobreza como experiencia y opción de Laura Montoya. Laura Montoya nació en una familia modesta que se volvió pobre a raíz del asesinato de su padre cuando ella era apenas una niña. De su infancia recuerda: mi carácter, que despuntaba alegre, se tornó muy pronto en serio, algo triste y antipático. Sin duda, el retardo del desarrollo físico debido a la tosferina, que me duró 6 meses, la amargura de la orfandad que desde antes de cumplir 3 años comencé a sentir, las lágrimas constantes de mi madre, la atmósfera de pobreza rayana en miseria, a que quedamos reducidas por el saqueo que siguió a la muerte de mi padre, y derrota de las fuerzas conservadoras, me marchitaron, arrancando de mi alma de niña las risas y el primer asomo de alegría. Años más tarde les contará a las novicias de su comunidad: desde los 3 años comencé a ganar los cuartillos que necesitaba para comprar mis batas, pues mi mamá, viuda y muy pobre, estaba siempre muy alcanzada. Así íbamos los 3 pequeños a cargar ramos de chilco, de los cuales sacaban ceniza para hacer jabón, y por eso nos daban algunos cuartillos, y en esa edad yo ya sabía hacer mis cuentas sobre lo que tenía y lo que me costaban mis vestiditos. Así fue moldeando su alma en la austeridad y el esfuerzo por conseguir honradamente lo necesario. Poco a poco llegó también al desprecio del dinero, tanto con las minas del Chocó que le ofrecieron en 1908, como con el hallazgo de documentos en la casa donde dormía, como en la oferta que le hizo una señora para que se hiciera rica con sus negocios. Laura concluye: hoy bendigo a Dios, como entonces, por haberme librado de los millones. Quizás con ellos no hubiera podido emprender la obra de los indios, porque en andar cuidando los millones me hubiera sentido sin tiempo de pensar en los demás. Sé que esta conducta no me la aprobaron muchos, aún de los que más se empeñaban en cumplir los consejos del Evangelio, pero yo jamás me he arrepentido de ello, y por el contrario, he sido más feliz que la señora que con sus millones me ha confesado no haber tenido ni un solo día de felicidad. Quien dijo bienaventurados los pobres no se equivocó. Lo digo en voz alta delante de los adoradores del oro. Segundo, la opción por los pobres. Desde niña Laura se acerca a los pobres y se va identificando con ellos. Cuenta en su autobiografía: ya desde los 7 años comencé a gustar un poco de la compañía de los pobres y darles limosna. Para ello gastaba mucho afán en conseguir licencia para visitar a los agregados más pobres de la finca, les llevaba lo que me daban y algo que podía pillarme. Sin embargo, Dios le va hablando y le va puliendo en las más diversas circunstancias. Al despedirse de la misión en San Jorge, acompañada del prefecto apostólico Monseñor Lardizábal, exclamó: ¿cómo siento que amo a toda la gente? Monseñor, por lo bajo, le susurró: bueno, que ame a todos está muy bien, pero es necesario preferir a los pobres. Y ella comenta: esta frase fue para mi alma como rocío del cielo. ¿Y cómo no? Si en ellos ha querido representarse Jesús. ¿Cómo no si están lejos del espíritu del mundo? ¿Cómo no si son ellos espejo vivo de lo que hace la pobreza en el corazón humano? Lo dulcifica, lo hace blando con los demás. La opción por los pobres exige discernimiento y claridad de principios y coherencia. Cuenta la madre Laura que en Dabeiba las gentes del pueblo se compadecieron de las hermanitas
por la estrechez y pobreza en que vivían, y les hicieron una bonita casa para ellas. Solo que al entregarla les pusieron la expresa condición de que allí no debían entrar los indígenas. La madre Laura rechazó de plano la oferta, porque si no cabían los hijos, no cabían las madres. Además, la opción por los pobres incluye necesariamente la lucha por los derechos de los excluidos. No se trata de compasión fácil, sino de solidaridad constructiva. Ya en su primera carta abierta sobre la misión en Dabeiba, enviada al periódico El Católico de Santa Rosa de Osos a comienzos de 1915, escribe: la obediencia a nuestro dignísimo prelado, así como el vehemente deseo que tiene esta servidora de mover el ardiente corazón de los colombianos en favor de nuestros queridos y abandonados hermanos de los bosques, me obligan a enviar para las columnas de este popular semanario algunas notas relativas a esta misioncita que reclama la cooperación de cuantos habitamos este suelo, arrebatado por los conquistadores del siglo XVI a los primitivos dueños, ofreciéndoles en cambio fe y vida civilizada, pero que en la práctica fueron tristemente engañados, no dejándoles más que el mísero derecho de refugiarse en los bosques, sin más sociedad que la de las fieras, a quienes imitan en su modo de vivir y, lo que es más doloroso, en su modo de morir. Frente a este despojo de los indígenas, Laura toma posición clara y persistente: reclamar los derechos de los pobres. Esta preocupación se manifiesta especialmente en el esfuerzo por conseguir leyes de protección para el indígena y caminos eficaces para aplicarlas. En un informe decía al gobernante protector: otra necesidad de primera importancia es ver que la posesión de los indios se haga real y sobre todo que se les haga justicia en su propiedad. Tercero, la búsqueda de dinero para las misiones indígenas. Laura recuerda que en 1912, cuando aún trabajaba como maestra oficial, comenzó a ahorrar cuanto podía y a hacer labores extras para ganar algún dinero y dejarlo en el depósito sagrado, que llama ella, de las misiones. Incluso pudo involucrar a sus alumnas para que fueran con ellas por ratos a escoger café en una trilladora y ahorrar algo para las misiones. Si regresáramos un siglo, se hace difícil imaginar que en 1914 una mujer con un grupo de 5 amigas y su propia madre haya iniciado un arduo viaje a lomo de mula hacia la tierra de Dabeiba por los abruptos caminos de Antioquia. Contra viento y marea había conseguido organizar este viaje con la ilusión de llevar la palabra de Dios a los indígenas. Por eso, cuando visitó al gobernador Carlos Koch y le habló de su proyecto, este trató de disuadirla para que no saliera hacia ese lugar por los peligros que podrían presentarse. Peligros para 7 mujeres solas, por un camino tan largo, solitario y lleno de alimañas peligrosas. Pero en lugar de convencerla, terminó convencido de la utilidad de la obra y de su deber en colaborarle, otorgándole un auxilio monetario de 120 pesos y hasta las ollas y utensilios que le pidió de ñapa la madre Laura. Tan impresionado quedó el gobernador con la vehemencia de Laura que hasta le hizo el nombramiento de maestra oficial de los indígenas, ingresándola a la nómina y pagándole el primer mes por adelantado. Cuenta Laura que algunas amigas también le dieron algunas limosnitas para contribuir con el viaje. De todas formas, reunidas todas las colaboraciones, eran nada para tan gran empresa. Es que para las empresas humanas y con fines humanos es necesario tener el dinero en la mano para emprenderlas, ponerle manos a la ciencia del cálculo, poniendo a funcionar la contabilidad. Pero para las empresas de la gloria de Dios, el caudal debe ir en el corazón en toneladas de confianza.
y completa. Es verdad que las obras de Dios no se hacen sin dinero, pero ese dinero está en lugares que Dios sabe muy bien dónde están y los va sacando poco a poco según se van necesitando. ¿Qué afán haya de verlos ni de saber en dónde están si se sabe que vendrán a su tiempo? Por eso puedo hoy confesar que en los años que lleva la misión he dejado de hacer algunas cosas convenientes por 1000 motivos, pero nunca he dejado ninguna por falta de dinero. Cuarto, la administración económica. La sabia utilización de los recursos económicos es todo un arte. No basta la habilidad financiera ni la escrupulosidad en el uso de los recursos, es indispensable mucho más. Uno, en primer lugar, la confianza en la divina providencia. Escribe la madre Laura: no siembran, ni ciegan, ni tejen, ni hilan, y sin embargo comen mejor que Salomón. Dios mío, ¿quién pudiera hacer que las gentes entendieran la verdad de esto, lo que tú dices en el Evangelio? No se lamentarían tanto, ni buscarían el dinero por medios poco honestos. Todos dicen que creen en el Evangelio, pero cuán pocos creen en su verdad. Dios mío, dádeles a todos los que quieran servirte ese secreto, el de creer tu asistencia providencial. Segundo, de todos modos, hay que ponerle ingenio al asunto. La madre Laura sabe que un par de casas que las misioneras tienen, una en Medellín y otra en Abriaquí, no producen mucho por arrendamiento y por eso solicita permiso a Monseñor Cristóbal Toro para rifarlas por suscripción sobre los bienhechores, entre los bienhechores de las misiones. Y así se hace. Tercero, hacer continuo discernimiento. La madre Laura, en su retiro espiritual de cada mes, siempre solía examinarse, entre otros puntos, sobre título empleo del dinero que he ganado. Cuarto, manejar las cosas con transparencia. Por eso le causó gran indignación el que el prefecto de Urabá desviara recursos de la pastoral indígena que daba el Estado para otros proyectos personales. Más aún, que dijera ante el gobierno que no había indígenas en la prefectura para que les retiraran los sueldos a las hermanas lauritas. Dice la madre: esto es indignidad, más aún iniquidad. Quinto, ahorro y austeridad. Mientras tanto, las hermanas ahorraban y hacían pequeñas inversiones para mejorar el patrimonio misionero. En carta a Monseñor Builes, enero de 1925, le describe lo que la congregación de misioneras tiene en Urabá, una finca muy buena y en la misma población de Dabeiba. A esta finca le calculo así por encima un valor de 3,000 pesos. Fue comprada con una sumita regalada por el señor obispo Crespo. Hasta hace poco era un monte, y con el trabajo personal de las hermanas y ayudadas por peones han logrado montarla hasta ponerla muy bonita. También tienen ganado, bestias, útiles de sacristía, biblioteca, botica y un modesto menaje de casa. Todas estas cosas se han comprado con lo que las hermanas han logrado economizar de los sueldos que como maestras les pagaba el gobierno, con los intereses de las dotes y con algunas limosnas. Sexto, la circularidad del dinero. No basta con conseguir, administrar y dar. Hay que lograr que los beneficiarios también participen activamente en la solución de los problemas e incluso colaboren con otras comunidades más pobres, como insistía San Pablo entre las primeras comunidades cristianas. El dinero debe circular. En la campaña nacional que se hizo para coronar a la Virgen de Chiquinquirá, patrona nacional,
la madre Laura interesó a los indígenas y ella cuenta: para no crear dependencia sino colaboración, a pesar de las limitaciones de las comunidades con las que trabajaba. En carta del 18 de junio de 1919 dice, hablando emocionada de los indígenas que querían contribuir para la coronación de la Virgen de Colombia de cualquier manera. Dice hasta uno que trajo unos palitos para decir que los vendiéramos para dar unas limosnas. Conclusión. Corría el año 1930. Laura se disponía a hacer el viaje más largo de su vida, un viaje transatlántico. Era consciente del para qué, pero ni se preocupó del con qué. Así era ella. Con Dios de su parte, cada cosa se iría arreglando por el camino. Por eso escribió: salí como una niña en brazos de su padre. A lo largo de su vida, Laura Montoya manejó ciertamente mucho dinero, pero mantenía muy poco en los bolsillos y ninguno en el corazón. A pesar de las muchas obras costosas que emprendió, nunca estuvo obsesionada por lo económico. Supo conseguir lo necesario, supo emplearlo, supo agradecerlo y hacerlo circular. Había aprendido que ante Dios se debe vivir la confianza, ante uno mismo el desapego y con los demás la generosidad y la gratuidad. También había aprendido que las dificultades no se pueden convertir en obstáculos, como para el tercer criado de la parábola de los talentos, que fue arrojado a las tinieblas exteriores porque el talento que recibió lo enterró. Se quedó de brazos cruzados. Muchas gracias.